Estamos hablando de drogas con el doctor Bernadó. Hemos estado hablando de las drogas que son socialmente aceptadas, como puede ser pues la nicotina, la cafeína, el alcohol, pero ahora sí nos vamos a meter con otras que no son legales, vamos, básicamente que son drogas sintéticas, lo que se ha venido a llamar de una década a esta parte, drogas de diseño, pero que están demasiado metidas desde hace demasiado tiempo en nuestra sociedad, y cómo funcionan y cuáles son las consecuencias que tienen para la salud y los estragos que hacen, pues es lo que va a analizar nuestro médico de cabecera, don Ramón Bernadó, a quien ya tenemos al otro lado del Zoom, como cada martes. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Pues encantado de saludarte y de saludar a todos nuestros espectadores y oyentes al que agradecemos mucho que estén ahí detrás de nosotros. Bueno, Vamos a hablar. detrás de ti concretamente lo que veo es un repertorio tremendo de De pastillitas pastillas. de todos los colores. Es lo que hablábamos de las drogas sintéticas o drogas de diseño. Es decir, ya no estamos hablando de sustancias extraídas de la naturaleza que tienen unos efectos psicotrópicos, sino sustancias desarrolladas a partir de una formulación química en un laboratorio para conseguir ese tipo de efectos, ¿no? Lo has dicho muy bien, José Luis, porque efectivamente, igual que el alcohol o lo que has mencionado, la cafeína, la nicotina, son parte de la naturaleza. Las anfetaminas y el éxtasis, que es de lo que vamos a hablar hoy preferentemente, son productos de laboratorio. Las anfetaminas se empezaron a usar a finales del siglo XIX, primeros del XX, Ujú. y eran sustancias estimulantes, o son sustancias estimulantes, y se han empleado mucho a lo largo de los tiempos, ¿no? Como preferentemente para una utilidad que es secundaria, que es para perder peso. O ¿Ah, sea, sí? las anfetaminas disminuyen el apetito, aumentan la actividad física porque son unas drogas estimulantes, muy estimulantes. Entonces, se han empleado durante mucho tiempo en compuestos para perder peso. Ujú. El problema de las anfetaminas para perder peso es que las anfetaminas generan tolerancia de manera muy rápida. Ya sabes que al hablar de drogas, siempre hablamos de dependencia, tolerancia y, y, y síndrome de abstinencia, ¿no? Y las anfetaminas generan tolerancia de manera muy rápida. O sea que si uno toma inicialmente anfetaminas, va a disminuir su apetito, va a disminuir, va a aumentar su sensación de energía, su capacidad de actividad física, pero si las sigue tomando durante unos cuantos días, pues pierden ese efecto, el paciente deja de perder el apetito, deja de tener insomnio y genera una tolerancia relativamente rápida. O sea que las anfetaminas no son eficaces para perder peso a largo plazo, ¿no? Ujú. Se han empleado mucho y yo creo que ilegalmente se siguen empleando ahora en determinadas consultas de dietistas como para conseguir pérdida de peso. Efectivamente, consiguen pérdida de peso los primeros días en los que disminuyen el peso, pero luego no. Las anfetaminas son drogas estimulantes, ¿no? Drogas que aumentan la actividad física, ¿no? Se pueden, yo me acuerdo cuando yo era estudiante, estudiaba, sobre todo en segundo de medicina, con un amigo que se llamaba Pedro. Él tomaba anfetaminas para estudiar y yo no porque no les veía mucha utilidad. Yo sacaba buenas notas, él suspendió, ¿vale? Ujú. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que la sensación que dan de mayor actividad, de mayor energía, de mayor rendimiento, es una sensación falsa, muy espuria, ¿no? Y Ujú. que no es real y que no aumenta el rendimiento. Un estudiante que pretenda estudiar con anfetaminas no va a obtener mejor rendimiento que si estudia sin anfetaminas. Lo importante en esto de las cosas de estudiar es estudiar Ujú. y no lo que Exacto. tomes además de estudiar, ¿no? O sea que, entonces yo digo en segundo porque tercero ya tuvo que repetir segundo y luego ya dejó la carrera. O sea que las anfetaminas no le sirvieron para mucho, Ujú. ¿verdad?
El efecto Las anfetaminas, perdona Ramón, el efecto que tu compañero pretendía conseguir tomando anfetaminas, que era el tener menos sueño para dedicar más horas al claro, estudio, o claro, era esto, ¿no? claro. Sí, luego producen una sensación falsa de que estás poderoso, ¿no? De que todo lo que lo lees lo comprendes, lo asimilas, ¿no? Esa sensación, que es una sensación absolutamente falsa, y luego te quita el sueño, ¿no? Mm, Yo siempre he pensado que lo que uno no ha hecho los 15 días antes del examen exacto, no lo va a hacer la noche anterior, me exacto. explico. La noche anterior hay que dormirla tranquilamente y arreglado. Pretender aprender algo que no has aprendido los días previos es, a mi modo de ver, una tontería. Yo soy de los que era corredor de fondo, no sprinter, ¿no? O Ujú. sea que, y no me fue mal la carrera, o sea, no No, me fue y mal. desde luego aquello que vas aprendiendo despacito, despacito, lo vas olvidando si lo olvidas despacito, despacito. Y lo que aprendes muy rápido, lo olvidas muy rápido también. O sea que no. Sí, bueno, aquello, tú sabes que esto de los exámenes no consiste en aprender, sino en aprobar el examen. El objetivo de un estudiante no es Bueno, eso, aprender. eso ya depende Aprender es otra cosa, depende de ¿no? cada estudiante. O sea, cierto es que hay Sí, muchos que pero van a aprender y otros van a aprobar. No tiene nada que ver. claro, el objetivo es aprobar el examen. Da igual el método, ¿no? Las anfetaminas, ¿qué sensación producen? Pues producen sensación de euforia, de Ujú, alegría, ¿no? Una sensación de tener los pensamientos claros, de una sensación además de control, de seguridad en sí mismo. Además, son drogas sociales, ¿no? Porque dan ganas de convivencia, de hablar con la gente, dan sensación de energía, ¿no? Es muy parecido a lo que produce la cafeína. Una café, tomate uno o dos Red Bull, produce una sensación muy parecida a las anfetaminas. Las anfetaminas aumentan la tensión arterial, son peligrosas en hipertensos, ojo con eso, y aumentan la frecuencia cardíaca, producen taquicardia y pueden precipitar arritmias que pueden ser importantes. ujú, Es un efecto adverso que hay que tener en cuenta. ujú. Las anfetaminas las podemos encontrar en pastillas, pero también se venden en forma de polvo, que a veces se inhala o que se unta en las encías, que se pasa por las encías. En forma de cristal también se pueden encontrar o incluso en forma de líquido, ¿no? Y según cómo las encuentres, reciben nombres diferentes. Por ejemplo, yo qué sé, el speed famoso no deja de ser anfetaminas, o cristal, el cristal base, o hielo, meta, o speed, que hemos dicho, el pure. Todo esto son nombres que se dan a lo mismo, a las anfetaminas, Ujú. según en la forma que vengan, ¿no? Si vienen en forma de cristalitos, se les llama cristal, pero son igual a anfetaminas. Lo curioso es que esto, a veces, esto de las drogas tiene su mitología, ¿no? Y una droga, a lo mejor en forma de cristal, se le da unas propiedades diferentes así se toman en forma de pastilla, siendo que llevan exactamente lo El mismo, principio ¿no? activo es el mismo, ¿no? Que no sé El si tiene que ver mismo. con el ácido lisérgico, que el LSD, No, básicamente. no, el LSD es otra cosa Ah, totalmente diferente. Otro día hablamos ajá, y el LSD es otra cosa. Si quieres, si nos da tiempo hoy, hablamos un poquito, pero el mm, LSD es otra cosa y no quiero mezclarlo ajá, porque no son cosas que tengan que ver, ¿no? El LSD es una droga, como tú bien has dicho, lisérgica, que invita a tener alucinaciones, ajá. delirios, pensamientos extraños, y las anfetaminas son drogas estimulantes que no tienen ese Vale. efecto psicodélico, son Sí, no, estimulantes simplemente y es no son el LSD lo que produce pues son estas alucinaciones que es lo que se persigue, ¿no? Y la anfetamina lo que produce pues es una falsa sensación de que tienes más intensidad, ¿no? más energía, más poderío, ¿no? Mm, Bueno, los efectos también de las anfetaminas, pues le hemos dicho pérdida de peso, pérdida de apetito, pueden aumentar la temperatura corporal, por eso hay que tener cuidado, muchas veces se toman en discotecas que hace mucho calor, es necesario hidratarse bien, ¿no? Eso lo saben, fíjate, hay una cultura, ahora al hablar del éxtasis, de que los que toman éxtasis no deben de tomar alcohol y es muy típico verles con su botellita de agua mineral mm, bebiendo agua mineral, ¿no? mm, Entonces sabes que ese que está en la fiesta
bebiendo agua mineral, ese ha tomado éxtasis, ¿vale? Sí. No es que sea un abstemio puritano, sino es todo lo contrario, ¿no? Pueden producir también las anfetaminas temblores, el insomnio es característico y producen una cosa característica que también lo produce el éxtasis, que es el bruxismo, es el rechinar de dientes. Ajá. Y a veces la contracción de los músculos mandibulares, concretamente de estos músculos que son los maseteros, y el paciente queda ahí sin poder abrir la boca, que por cierto esto es una fuente frecuente de urgencias. El paciente toma anfetaminas o éxtasis, que produce efectos parecidos, y a la mañana siguiente no puede abrir la boca y va a urgencias, ¿no? Es un efecto adverso de esto. La presencia de complicaciones graves con las anfetaminas es bastante posible, ¿vale? Sobre todo si te pasas de dosis, y puede producir la muerte generalmente por la aparición de arritmias cardíacas. Se altera mucho el pulso cardíaco y produce esta sensación. ¿Son adictivas las anfetaminas? Sí, son muy adictivas. El que toma anfetaminas varios días seguidos ya necesita tomarlas, y el problema es que enseguida se genera tolerancia y en muy pocos días ese efecto estimulante que notaba ya no lo nota, y para obtenerlo tiene que aumentar la dosis, y en consecuencia nos lleva a esa espiral mortífera, ¿no? Maligna, en la que uno, para obtener los mismos efectos, tiene que consumir mucha dosis. Esto no aparece si se consume los fines de semana, por eso las anfetaminas y el éxtasis son drogas de fines de semana. Si uno consume el fin de semana, no genera tolerancia. La tolerancia se genera si se consume todos los días. Produce una fuerte adicción psíquica, aunque el síndrome de abstinencia de las anfetaminas es poco intenso. Uno que está tomando anfetaminas y deja de tomarlas, pues se encuentra triste, decaído, desanimado, depresivo, somnoliento, pero eso simplemente en unos días se pasa, no es un síndrome de abstinencia que sea espectacular. Mira, en los últimos años, las llamadas drogas de diseño, que has explicado muy bien, pues han cobrado mucho auge, ¿no? Y las drogas de diseño parten todas de la estructura de la anfetamina y la modifican en el laboratorio para intentar obtener efectos, diríamos, aumentar algunos efectos y disminuir otros, ¿no? Ese es el objetivo primordial de este diseño de laboratorio. Y dentro del diseño de laboratorio, la más conocida es el éxtasis, que te voy a leer la composición, es metildioximetanfetamina, metildioximeta y luego anfetamina, o sea que ya ves que es una modificación química de la anfetamina original. Y el éxtasis se ha promocionado, en realidad los efectos que tiene el éxtasis son idénticos a los de las anfetaminas, estos que hemos hablado, pero se han promocionado como droga del amor, ¿no? Como droga que sirve para ligar, porque te da esa seguridad que da la anfetamina, te da esa sensación de poderío, de euforia, y te permite ligar mejor, ¿no? Y esto, hay un componente psicológico estupendo, dice, yo me tomo un éxtasis, ligo más y luego tengo relaciones sexuales más placenteras. Todo esto es un mito, todo esto es falso. La dimetildioximetanfetamina tiene los mismos efectos prácticamente iguales que los de la anfetamina, y no se puede atribuir ninguna propiedad especial, pero la cultura esta de la droga sí que se los atribuye. La mitología relacionada con esto sí que se los atribuye. Y entonces, o sea, una especie de efecto placebo autoprovocado. Como he tomado éxtasis, claro, ahora soy irresistible ¿no? y a partir de ahí te empiezas a comportar como si fueras irresistible sin darte cuenta de que también lo podrías hacer sin tomar nada. Claro, sí, y generalmente mejor y diciendo menos tonterías, pero bueno, y estas pastillas, estas son las que vemos aquí detrás, que son las que puedes en una discoteca. Yo me acuerdo hace ya un montón de años que estaba con un grupo en la típica cena de empresa, con un grupo de compañeros, y ahí charlábamos, discutíamos sobre si es fácil o no conseguir droga.
y digo, mira, conseguir drogas es facilísimo. Estábamos en una discoteca y tal, y me acerqué al camarero y le pregunté cordialmente, ¿quién vende? Y me dice el del final de la barra. Me acerqué a un chico joven que estaba ahí y le pregunté con educación, ¿qué tienes? Y me dijo, pues tengo éxtasis, anfetaminas, tengo algo de coca. Digo, ah, vale, gracias, se lo voy a comentar a mis amigos para que, a ver qué elige. Sí. Y entonces le dije, mira, el chico este te puede vender un surtido de drogas estupendo. O sea, lo del conseguir drogas Sí, es solo preguntar, ¿me explico? O sea, este exacto. tipo de sustancias es solo preguntar. Y nadie además, yo no te voy a tener pinta de policía secreta ni nada parecido, nadie me puso ni el más mínimo Sí, sí, inconveniente, sí, ¿no? sí. O sea que conseguir este tipo de sustancias es muy fácil, solo hay que ir al local adecuado, ¿no? Mm, Entonces, generalmente el uso de estas sustancias van relacionadas con las fiestas, ¿no? Pues mm. con eventos como conciertos de rock, de pop o de música alternativa o discotecas, ¿no? O sea, ¿dónde vas a encontrar éxtasis? Pues en este tipo de sitios, ¿no? Ujú. Y sí que es verdad que su consumo ocasional, fines de semana, no genera grandes problemas de adicción, y que generalmente el consumidor suele ser eso, ocasional, de fines de semana y no todos los fines de Ya, bueno, semana. pero todos sabemos que en cuestión de drogas y de adicciones, el primer paso es solo el primero, de a veces de un largo y tortuoso camino que tiene consecuencias muy lamentables en ocasiones. Claro, muy bien, José Luis. Mira, efectivamente, estamos andando a lo largo de los programas un camino torcido, ¿no? Un Ujú, camino peligroso, ¿no? Que es en las sustancias tóxicas. Generalmente el toxicómano no es monotoxicómano, no consume una droga, consume muchas drogas y en diversas circunstancias incluso las combina, ¿no? ujú. Yo me acuerdo que cuando tú ya sabes que durante 15 años y un día estuve en prisión como médico, aclarando, pues Todo se ha dicho, como médico, suena a condena 15 años y un día, pero estuvo entonces trabajando. no pagué la condena de 15 años y un día, sino estuve trabajando y fue una experiencia muy, no sé si gratificante, pero sí muy interesante. Y yo recuerdo perfectamente cuando ingresaban los muchachos politoxicómanos, le preguntabas, ¿consumes droga? Y él te respondía amigablemente lo normal. ¿Y lo normal qué era? Pues empezabas a analizar, consumes, bueno, café ni lo preguntaba, alcohol, por supuesto, anfetaminas de vez en cuando, LSD las había probado, cocaína muy habitualmente, heroína todos los días Buah, varias es veces, que combinar cocaína y heroína era muy normal, ¿verdad? Y todos además consumían tabaco y hachís. O sea que la politoxicomanía es la norma. Y generalmente uno empieza pues con el alcohol, luego puede pasar al hachís vamos a hablar la semana que viene, que hay mucho que hablar del hachís, ujú, y consumir anfetaminas, cocaína, etcétera, etcétera. Uno puede avanzar hasta, diríamos, la cúspide de la toxicomanía, que es la heroína, ujú, que, que la heroína tiene esa característica especial que produce marginación social, ¿no? ujú. Igual que el consumidor de cocaína o el de anfetaminas, pues puede vivir perfectamente integrado en la sociedad, ¿verdad? Sin Incluso que pasar eso, desapercibido, claro, claro, la le heroína. ocasione demasiado problema, pero el consumidor de heroína se instala en la marginalidad absoluta y eso, y en la delincuencia, ¿no? Porque la heroína es una droga que lleva implícita marginalidad y delincuencia, Ujú, ¿no? Como veremos cuando hablemos de ella. ujú, Entonces, el éxtasis, bueno, los efectos recreativos del éxtasis pues son muy parecidos a los de las anfetaminas, producen euforia, sensación de bienestar, de felicidad, ¿no? Aumenta la sociabilidad, hay mayor facilidad para la comunicación, o eso da impresión, estos son ujú. impresiones, ¿no? Porque en realidad luego uno se atasca y tampoco es que sea demasiado expresivo, pero uno tiene esa sensación. Aumenta la empatía, la capacidad de relacionarse con los demás mejora y
y hay una sensación de paz interior, dicen los que lo consumen, y mejora la percepción y la sexualidad. Y produce una cierta alteración del tiempo. No se sabe muy bien si el tiempo pasa rápido o lento. Al día siguiente el paciente se levanta en general destrozado, con una resaca importante y muchas veces con esa contracción de los músculos maseteros que le impiden abrir la boca, ni siquiera a veces para beber, lo cual resulta muy molesto y por eso acuden en muchas ocasiones a urgencias, ¿no? Los efectos adversos de las anfetaminas, pues insisto, producen taquicardia, aumento de la tensión arterial, aumento de la temperatura, a veces arritmias que pueden ser peligrosas. Normalmente las anfetaminas se toman en forma de pastillas, pero también las hay en forma de cristalitos de diferentes tamaños que también a veces se confunden con el cristal, que es, diríamos, la anfetamina sin modificar a éxtasis, ¿no? Vamos a ir finalizando, Ramón, Hay un esta efecto, nueva hay un entrega efecto, de la sección tan interesante, ¿no? De conocer las drogas que nos rodean sin saber que nos rodean. Pero sí, continúa, algo estabas diciendo. mira, hay un efecto que es muy llamativo, que es la dilatación de la pupila. La pupila cuando es pequeña se llama miótica, miosis, cuando es grande, cuando esa parte negra de la pupila aumenta y el iris se hace estrechito, esa pupila grande se llama midriasis. Y las anfetaminas producen midriasis, ¿vale? En general, para que nos sirva de referencia, las drogas estimulantes, hablo de anfetaminas, cocaína, cafeína en menor grado, producen midriasis y las drogas depresoras como las benzodiazepinas y sobre todo la heroína o los opiáceos producen miosis. O sea, anfetaminas, pupila grande, heroína, pupila pequeña. Pues ¿Vale? ya Eso es muy conocemos, importante sí, para el diagnóstico de la sobredosis, ajá. ¿vale? Porque puedes encontrarte a alguien, eso es relativamente frecuente, tirado en el suelo sin conocimiento, que respira mal, y mirarle las pupilas tiene muchísimo valor, ¿vale? Un paciente que, Para saber claro, qué es lo que seguramente lleva dentro, ¿no? En fin, claro, si tú le miras las pupilas y las tienes puntiforme, como cabecitas de alfiler de pequeñas, eso es una intoxicación por heroína. Y ahí ponerle un antídoto, que es la naloxona, le va a salvar la vida de manera inmediata, ¿no? O sea que fíjate tú la importancia sí. de mirar las pupilas siempre en cualquier persona inconsciente. Y si tu hijo viene de fiesta una noche, mirarle las pupilas o los ojos, por ejemplo, de consumo de hachís se enrojecen Sí. y cuando uno consume cocaína o éxtasis o anfetaminas, las pupilas se van a hacer grandes, ¿no? Si ves a tu hijo que viene de fiesta y viene un poquito excitado, mira las pupilas y Ajá. podrás un poco indagar qué ha consumido, ¿no? Bueno, pues ya tenemos conocimiento, ya tenemos consejo y ya tenemos, por supuesto, asesoramiento en estos temas que, como decía hace un momento, a pesar de que nos rodean, a veces pueden pasar desapercibidos y el echarles el guante lo antes posible es fundamental, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, la prevención, como estamos viendo, no viene del consumidor, sino de su entorno, más bien. Localizar qué es lo que puede estar ocurriendo y a partir de ahí ponerle coto lo antes posible. Ramón, muchas gracias por esta nueva entrega y ya hemos anticipado la del próximo día, que también, como dices, Hablaremos del hachís, ¿no? Del tetrahidrocannabinol, que es el principio activo del hachís, un elemento también natural, no a diferencia de las anfetaminas que es de síntesis. Tetrahidrocannabinol. pero eso será ya el próximo martes. La Muchísimas semana que viene. gracias y hasta mañana, que hablaremos de cine. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo.